Hola. Hola, ¿me escuchan chicos ahí? Sí, sí, buen día. Hola, buen día, buenas tardes. Perdón, estaba en el link de Concursal 1, chicos. Mil disculpas. Voy a encender acá un poco para que se me vea mejor. Discúlpenme, encima como decían que a veces podían tardar, estoy de -10 y bueno, estaba en Concursal 1 y después de apurada me fijé que más abajo estaban los links de cambiario. Bueno, a ver, sí, son 3 y 5, así que ya empezamos, somos 10 participantes, hay 10 participantes. Bien, ahí pensé que me fijaba en el chat a ver si había alguna pregunta o algo. Bueno, chicos, la idea es poder en estas clases, en estas charlas de los viernes, evacuar algunas dudas que puedan haber tenido o surgido o después de leído desde ya,
el material, las clases, videos que hasta ahora correspondían, ¿sí? Así que, adelante primero con las preguntas, si es que las tienen. Yo sé que la materia de cambiario al principio es compleja, ¿no? Uno sale de todo lo que es, de lo que fue hasta ahora concursos y quiebras, y entra en un tecnicismo distinto, por así decirlo. Pero es un tecnicismo complicado, con sus grandes particularidades también, así como en el derecho concursal y en quiebras, todo se trastoca cuando hay una situación patrimonial que involucra estos procesos universales de concursos y quiebras. Bueno, el área cambiaria, con su regulación ahora en el nuevo Código Civil y Comercial, también tiene su especificidad, ¿sí? Leerlo de lleno del Decreto Ley 5965 hace a una parte de la cuestión, a una normativa, que después la deben complementar con lo que es la incorporación generada por el nuevo Código Civil y Comercial, y una parte teórica desde ya de las clases y de los libros, que les aconsejo aprovechar en este punto las clases, porque esa parte teórica puede a veces ser un poco confusa, ¿sí? Así que, hecha esta introducción un poco adrede de las preguntas que puedan llegar a surgir, que son bienvenidas. Siguen siendo 10 los participantes, somos pocos, pero Yo bueno, quisiera aprovechar. si no hay preguntas, a ver, Paula. Paula, ¿sos vos? Ah, no, perdón. Mariana. Estaba leyendo sí. de las garantías cambiarias. Sí. Está la provisión. Sí. Que acá me dice, es sí. una relación pura de crédito. O sea, yo lo leo, pero no lo entiendo. Sí. O sea, funciona como una garantía, pero no puedo establecer bien qué es, o sea, cómo funciona. Garantía extra cambiaria de provisión, ¿sí? Así la tenés. Garantía extra cambiaria de provisión. ¿Cómo? No sabía que era extra cambiaria, básicamente. Claro, mira, el tema de las garantías está en la bolilla, pero está perfecto la pregunta. Está en la bolilla 3.4. Y está bien esta pregunta. Y esto se relaciona, Mariana, con lo que yo arranqué hablando, de lo complejo que puede resultar desde lo teórico esta materia. Primero, ¿qué son? Quizás ya la vieron en alguna de las clases que tuvieron, ¿qué son las garantías cambiarias? ¿Sí? Las garantías cambiarias, como acá dice el punto 4, la bolilla 3.4b, está la garantía esencial, la natural, la adicional y la eventual. En cuanto a garantías cambiarias, para poderte diferenciar la cuestión y por qué hablamos de garantía extra cambiaria con la provisión. Las garantías cambiarias son precisamente aquellas que, acá me dicen que, esto me lo dijo hoy el doctor Yerro, que no estaba el programa de cambiario subido al campus. Sí. Él me decía que no lo había encontrado, así que perfectamente, después le voy a decir a la doctora Canti, a Fabiana, para que ya lo pueda subir. Bien, porque es importante el programa también para una coordinación de ustedes y un desenvolvimiento dentro de lo posible ordenado. Entonces, las garantías cambiarias, cuando hablamos de cambiario es porque surge del título, ¿sí? Es decir, uno puede tener una deuda, contraer una deuda, realizar una operación de venta, de comodato, y no instrumentarla,
necesariamente vinculándola a una obligación cambiaria. ¿Se entiende? Porque yo puedo hacer un contrato, por ejemplo, en donde sea ajeno a la materia cambiaria. Ahora, cuando vamos a lo que es cambiario, que aparecen acá los títulos valores, cartulares o no, tenemos las cuestiones cambiarias. Y en esto, las garantías cambiarias, primero, ¿cuál va a ser la primera y principal? La garantía del librador. ¿Quién es el librador? El que firma el título, el que lo crea, el que lo firma, sea un cheque, una letra de cambio o un pagaré. ¿Está? Dentro de lo que hablamos del elenco siempre de los títulos valores. Acá alguien está en espera, a ver, los voy a admitir, perdón, admitir. Entonces, las garantías cambiarias son las que van a surgir del título, Mariana. Por ejemplo, el librador cuando firma, si ese librador se lo transmite a un beneficiario, ¿no es cierto? Obviamente, si lo crea es para transmitirlo a un beneficiario o tomador. Cuando esa persona lo vaya a hacer circular, va a ser un endosante, va a ser el primer endosante del título. Él también, eso es otra de las garantías cambiarias, la firma del endosante. Supónganse que hay un aval. Hay un avalista que quiere avalar al librador o al endosante. Eso es una garantía también que puede ser adicional, eventual, que puede existir o no, no hace a la esencia del título, pero que es una garantía más. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la relación de provisión? La relación de provisión es la relación pura de crédito que tenga el librador con el tomador o beneficiario. ¿Sí? En realidad, esto, ¿dónde se ve, si se quiere, claramente? Claramente se va a ver, por ejemplo, en un pagaré donde hay una relación fundamental o de base. Perdón, en la letra de cambio, hay una relación fundamental o de base que hace que Juan Pérez, que es el librador del pagaré, lo entregue a Pedro Gómez. ¿Sí? Ahí hay una relación de base que no hace a la esencia de ese pagaré, no importa que esté expresada o no la causa, el pagaré ya toma las características propias de los títulos valores cartulares. Ahora, fíjense esto. Y acá es donde aparece la provisión. Letra de cambio. La letra de cambio, ¿cuántos emplazamientos hay a diferencia del pagaré? Ojo, chicos, que yo no sé si llegaron a este punto en las clases, pero nos adelantamos y también viene a cuento de lo que va a ser la parte general de estos títulos valores cartulares. Disculpen un segundo, cosas de la tecnología, esperen y de la no presencialidad, estar en casa, esperen que me está sonando el timbre y mis niños me están aclamando. Perdón, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué va a ser? Cosas que pasan. Ahí me escuchan, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Sí, profe, se escucha. Sí. Sí, bien. Entonces, imagínense la letra de cambio. En la letra de cambio, ¿cuántos emplazamientos hay? ¿Está solamente el librador y el beneficiario? No, porque en la letra de cambio
no hay una promesa de pago propia, hay una promesa de pago por un tercero. Entonces, ahí está la figura del girado, que no existe en el pagaré. ¿Se entiende esto? ¿Me seguís, Mariana? Entonces, yo soy Juan, que libro una letra de cambio para pagarle a Carlos, pero le digo, yo no te voy a pagar, te va a pagar María, que es la girada. Obviamente que si María no te paga, yo voy a tener que pagar, me voy a tener que hacer responsable. Pero ¿qué me une a mí con María? ¿Qué es mi vecina que yo le digo, uy, es tan buena que seguramente me va a pagar la letra de cambio? ¿Sí? O es mi tía y bueno, anda, María, mira, es re buena onda, seguramente la cubre. No, hay una relación de provisión, hay una relación por la cual María provee esa suma de dinero, pero es una relación de crédito. Puede no ser necesariamente que María tenga los 10.000 pesos en el bolsillo porque yo se los entregué ayer para que los pague mañana a Carlos. ¿Se entiende? Espero que me sigan hasta acá. Entonces, esta relación de provisión no es solamente, como se suele decir, Mariana, la existencia de dinero en efectivo. No es solamente eso. Es mucho más. Es una relación de crédito por la cual María va a aceptar. ¿Y por qué es una garantía extracambiaria? Porque supónganse que María, yo tenía un contrato con ella por el cual iba a aceptar las letras de cambio y me las iba a pagar. Pero un día nos peleamos y me dijo, yo no te acepto más tus letras de cambio. Pero ella estaba obligada por el contrato. Yo cambiariamente, ¿le voy a poder iniciar algún juicio, acción de índole cambiaria a María porque no quiso aceptar la letra? ¿No quiso aceptar como girada? No, porque esa es una garantía extracambiaria. Si ella, de fondo, espero que me sigan en esto, es complicado un poco de entender, si ella en el fondo de la cuestión había un contrato, había algo que ella estuviera obligada a atender esas letras de cambio, pues entonces yo voy a poder iniciarle una acción de daños y perjuicios extracambiario por incumplimiento contractual, supongamos. ¿Se entendió? Espero que sí. Sí, sí. Esto se va a volver a ver. O sea, siempre existe ¿Cómo? siempre existe esta relación de provisión entre el librador y el girado. Exactamente. Sí, Porque pues va a ser. dice que su existencia propicia la aceptación. Exacto. O sea, siempre va a estar así como que el beneficiario de la letra de cambio quiera con más motivos aceptarla. Exacto, pero bueno, a ver, acá es también, yo siempre lo aclaro, ¿no? Después está la debida diligencia del que va a ser el acreedor cambiario que va a tomar para aceptar o no un documento. Porque supongamos que este Juan puso a María, que ni la conoce y que no hay relación cambiaria, eso no lo tiene que identificar Carlos. Porque Carlos capaz que le creyó, no, vos sabés que María es una muy buena comerciante, ella se dedica a esto, y capaz que era mentira, y la puso a María, me seguís ahí, entonces, si no existe, María, la letra no la va a cambiar, no la va a aceptar, y Juan no le va a poder hacer ningún tipo de acción de responsabilidad de incumplimiento contractual o derivada de daños y perjuicios. ¿Se entiende? Esto se ve bien y se pregunta, chicos, el tema de la relación de provisión, no me preocupa tanto en esta, no es que no, yo sé que ahora lo de cambiario es un sacudón total, pero se ve mucho y con detenimiento cuando se ve cheque, porque en el cheque, ahí sí
siempre hay una relación de provisión. ¿Por qué? Porque ¿quién es el girado? La entidad bancaria. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde claramente surge la existencia de esta relación de provisión, ¿sí? En donde esto se va a guiar a modo contractual por la posibilidad de girar en descubierto, que tenga firmado el cliente con el banco, por la cuenta que tenga con fondos disponibles, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero por lo menos, más o menos, Mariana, te ha quedado claro eso. Sí, en el pagaré, como hay 2 emplazamientos, no hablamos de relación de provisión. Bien, perfecto. Exactamente, exactamente. En el pagaré no hay una relación de provisión, sí hay una relación de base, ¿sí? O relación fundamental por el cual el librador se obliga en forma personal a dar esa suma de dinero al beneficiario. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. A ver. Y no, todo lo subido hasta ahora seguramente que no lo han visto todo porque era bastante material que se subió y videos y todo, pero bueno, la idea es que lo vayan pudiendo ver y con eso aprovechar estas clases. ¿Alguna duda más respecto de las clases anteriores? El tema de rigor cambiario, ¿lo vieron hasta acá, chicos? ¿Lo vieron? Estaba en ¿Quedó claro? ¿Cómo? ¿Lo vieron? Sí, sí. Y quedó claro porque yo tenía eso para, si no hay preguntas, ¿no es cierto? Porque la idea son las preguntas, pero a veces es tanto el material y en realidad es tanta a veces no las dudas, pero las cosas concretas que falta en el avance de la materia que bueno, no surgen fácilmente tampoco las preguntas para hacer. Con lo cual, si les parece, a ver, una consulta para tener una guía y forma de seguir la materia. Mira que se vayan mencionando leyes y decretos, etcétera, vamos incorporándolas, porque no tenemos una ley específica para seguir como en quiebras, por eso pregunto. Perfecto, Flavia, tu pregunta está buenísima. En este punto, por eso yo también algo en el inicio lo dije, en este sentido. La ley que rige en cuanto a el fondo, la forma de la letra de cambio, el pagaré, es el decreto ley 5965 del año 63, del año 1963, el cual, más allá de algunas cuestiones que también esto en las cursadas presenciales siempre lo decimos, ¿no? Nosotros en las cursadas presenciales siempre comenzamos, y bueno, y acá va a ser lo mismo. Antes siempre se empezaba por el pagaré, por la letra de cambio, y luego se hablaba del pagaré. La realidad es que la letra de cambio fue prácticamente nula implementada en el país, porque bueno, esto de los usos y costumbres, lo que siempre más se utilizó fue el pagaré, y porque además luego vino un auge total con el dictado de este decreto de lo que fue la operatoria bancaria, que entonces esto de la letra de cambio lo hizo prácticamente de escasa utilidad y uso. Entonces, este decreto ley que cuando uno lo empieza a ver y dice letra de cambio y le dedica 102 o 101 artículos a la letra de cambio, luego dedica solamente 3 al pagaré. Entonces uno acá es donde también se marea un poco y dice, pero ¿cómo? Hay algo extraño acá, porque si lo que es más usual es el pagaré, bueno, pero esto es precisamente por el año en que esto fue dictado y quizá en ese momento internacionalmente la letra de cambio sí se utilizaba y entonces quedó regulado de esta manera. Ahora, esos 3 o 4 artículos dedicados al pagaré, en realidad lo que hacen es remitir a la normativa y a los artículos pertinentes de la letra de cambio.
Entonces, en esto no hay mayor complejidad, y nosotros cuando vayamos viendo pagaré y requisitos, vamos a ir a la inversa, remitiendo, viendo pagaré y haciendo remisiones a la letra de cambio. Ahora, entonces, a los fines de eso, el decreto ley 5965 y la ley de cheque, en cuanto a reglamentación, es plenamente aplicable. Lo que sí hay que tener en cuenta que el Código Civil y Comercial, con la reforma, si bien lo tienen que tener presente los artículos del 1815 en adelante y otros que particularmente se han visto, toda la sección de títulos valores, esa normativa no modifica, no modifica la reglamentación, ¿sí? No modifica lo que es la reglamentación del decreto ley 5965, letra de cambio y pagaré, ni tampoco la ley propia de cheques, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos estas leyes y decreto, y por el otro lado el Código Civil y Comercial, que es una teoría general de los títulos valores que no cambia la reglamentación, pero que obviamente también hay que tener en cuenta. Lo que es teórico surge de los libros de Legón, Gómez Leo y las clases que traten de aprovecharlas para no tener que ir tan al fondo de los libros, que bueno, es complicado toda la explicación que puedan llegar a dar. Entonces, esa es la pregunta que me hacía Flavia. Entonces yo pensaba, para el resto de esta clase que nos queda, y si les parece, si no surge otra pregunta, poder ver rápidamente, por si alguno, porque son también preguntas de examen, acá les voy a compartir pantalla, y ver esto del rigor cambiario y legitimación, ¿sí? A ver, ahí lo veían bien, ¿no? ¿Por pantalla? No, no se está viendo nada. Yo por lo menos no. ¿No se ve? No se ve. No. ¿No se ve? A ver. A ver, compartir pantalla. A ver. ¿Por qué no me...? A ver. Acá. Ahí estamos. Rigor cambiario y legitimación. Esto también es una pregunta, chicos, es un tema que se suele, así como provisión, es un tema puntual de preguntas, tanto para la mesa libre como para los parciales que se toman en la materia, el tema de la relación de provisión, que bien estuvo que lo traigan a cuento para poder desarrollarlo un poco. El tema del rigor cambiario también, hay preguntas que pueden surgir. El rigor cambiario, me han dicho que lo vieron. Ya saben entonces que hay tres aspectos del rigor cambiario. ¿Qué es rigor cambiario? Bueno, un poco la palabra lo dice, ¿no? Rigor. Rigor de rigurosidad, no voy a ir al diccionario, pero es como una estrictez, ¿no es cierto? Por así decirlo, estrictez cambiaria. Nos habla de una severidad cambiaria que se ve manifestada desde tres formas: desde lo formal, desde lo sustancial y desde lo procesal. Pero es bueno, a ver, y es necesario al momento del parcial poder identificar estas tres variantes del rigor cambiario. El rigor cambiario formal nos está hablando precisamente de cómo va a predominar en forma formal el derecho cambiario, dado el carácter que abstracto y completo de los títulos valores. O sea, a la parte formal se le da una predominancia por sobre la sustancia. Las formas reemplazan a la sustancia. Obviamente que el fundamento está dado por una necesidad de seguridad jurídica, de rapidez en la circulación de los créditos, ¿no? Porque imagínense que el pagaré, el cheque, que son los dos más usados, se instrumentan de esta forma y tiene un porqué. Y el porqué precisamente es para
que no haya que hacer un análisis de validez, de firmas, de autenticación, cada vez que se transmite, porque precisamente el crédito, si no de esa forma, estaría frenado. En cambio, a darle una predominancia a lo formal, en el sentido de que yo agarro un cheque, conozco a quien me lo está entregando, bueno, hay un banco interviniente, etcétera, no tengo que ir más allá de eso. Ya con las firmas y lo formal cumplido, me da la seguridad como acreedora en cuanto a esa aceptación del documento. Ahora, este rigor cambiario formal se puede ver desde el punto de vista activo, ¿sí? Y en este sentido se manifiesta la formalidad absolutamente con los requisitos extrínsecos del artículo 1 y 2 y las suplencias legales, esto respecto del artículo 1 y 2 respecto de la letra de cambio, y el artículo 102, 103 respecto del pagaré. Quien reciba el título, ¿sí? Que es el acreedor cambiario, va a tener que considerar si está en blanco, incompleto, para presentarlo a la aceptación si es una letra o al pago, o para el cobro judicial, sabiendo que tienen que estar todos los requisitos exigidos por la ley, porque si no se va a producir su caducidad como letra de cambio o pagaré, ¿sí? Al momento de presentarlo a la aceptación, al pago o reclamo judicial, tienen que estar todos los requisitos dados por el decreto ley en sus artículos, todos los artículos completos, ¿sí? Acá hay un fallo que traje a colación para que se vea lo importante de esto, que no queda en letra muerta, de la Cámara Nacional de Comercio, Sala D, del año 73, el pagaré que carece de fecha de emisión es inválido, dado la falta de un requisito esencial, ¿sí? Entonces, esa persona, en vez de iniciar una acción cambiaria, va a tener que hacer una acción de cobro, un cobro sumario, donde ese documento va a ser un documento de prueba más, pero no con las facilidades y la facilidad del acreedor cambiario que tienen las acciones cambiarias. Y desde el punto de vista pasivo, al insertar su firma, el deudor cambiario, firmante, se obliga literalmente, ¿sí? Se obliga en la forma del documento, más allá de las razones subjetivas, económicas, jurídicas que pudo tener para suscribirlo. Es decir, se obliga de la forma en que figura en el documento. Por eso también hablábamos que la relación de base en el pagaré, por ejemplo, del librador Juan que tenía con Carlos, puede ser un contrato, puede ser una venta, puede ser de lo que sea, que por más que lo inserte no va a tener influencia y sí se va a estar a la forma de ese documento. También decimos que se manifiesta el rigor cambiario en que si al momento de hacer el pago se omite expresarlo en el título o anular ese documento, si el documento vuelve a la circulación o a terceras personas, ilícitamente o por inadvertencia, va a tener que volver a pagar ese deudor cambiario, ¿sí? Por no haberlo roto o cancelado el pago en ese documento, con la estrictez y la severidad y la rigurosidad que esto implica, ¿no es cierto? Luego tenemos, entonces eso era el rigor cambiario formal, la predominancia de la forma por sobre la sustancia o la forma, y que lo veía, lo formal, sobre la predominancia de lo formal por sobre la sustancia de los términos del documento. Y lo veíamos desde un punto de vista activo y desde un punto de vista pasivo. El rigor cambiario sustancial es otro de los tres caracteres, es el conjunto, esto para que no se lo confundan. El rigor cambiario sustancial es el conjunto de normas que determina las cargas para ejercer los derechos y obligaciones que asumen los firmantes. Es decir, son pautas sustanciales a tenor de las cuales existe y se puede ejercer el derecho subjetivo cambiario que surge del título cartular.
¿Está? Entonces es el conjunto de pautas sustanciales que determinan las cargas para hacer efectivos los derechos que surjan de los distintos títulos. Y por último, el rigor cambiario procesal, que es un complemento y vienen a complementarse con lo que el ordenamiento jurídico prevé, que es este rigor procesal, y que va a favorecer al acreedor cambiario para demandar en justicia el cumplimiento de la obligación en forma forzosa, ¿no? Hay un rigor cambiario procesal que el que libra un documento como deudor de un documento, título, valor, cartular, o un título, valor, va a atenerse a las consecuencias sabiendo que el rigor procesal va a favorecer al acreedor, dando acciones cambiarias que desde lo procesal son mucho más rápidas, con limitación total de defensas prácticamente, para favorecer al acreedor que deba cobrar su crédito cambiario. ¿Está? Esto, bueno, me dijeron que lo vieron, pero a veces queda un poco, si no se da de esta manera, queda un poco, digamos, boyando a veces el tema. Ojo, desconozco cómo lo han visto, pero me parece bueno que lo tengan dado por separado de esta forma y bien identificado para las preguntas que puedan llegar a surgir. Porque a veces se dice, ay, bueno, háblame de rigor cambiario, y dicen, y el rigor cambiario es la formalidad. Bueno, pero en este aspecto y en esta tecnicidad y en esta complejidad de la materia cambiaria, tenemos estas divisiones, este rigor cambiario que despliega desde el punto de vista formal, sustancial y procesal, y se pregunta de esta manera. Entonces no es preguntado a la ligera, y por eso quería que lo tengan bien en cuenta. Por otro lado, y este era el otro tema que quería que viéramos, en cuanto a la legitimación, esto es importante también. Esto generalmente, bueno, se pregunta con los prácticos, no sé cómo va a ser eso en este parcial, porque de los prácticos surge siempre clarísimo. La legitimación es la investidura formal en el derecho, ¿sí? Que se prescinde de la titularidad. Una cosa es ser titular del derecho y otra cosa es ser legitimado. Y acá ponemos, quien se encuentra legitimado puede ejercer los derechos inherentes a ese título, más allá de que sea o no titular del derecho. Ahora, ustedes me dirán, ¿generalmente esto va a coexistir? Sí, desde ya. Generalmente están unidos en una misma persona. ¿Quién? Quien es legitimado y el titular. Se reúnen en una misma persona. El titular es el legitimado. Y el legitimado es el titular por ser titular de esos derechos. Ahora, a veces estas cuestiones se desdoblan y entonces quien puede ejercer los derechos inherentes al título puede no llegar a ser el titular y puede ser alguien que esté legitimado a ese fin. Esta escisión de titularidad y legitimación, este desdoblamiento puede surgir de una situación de hecho, pero generalmente va a surgir de la voluntad de las partes o de la ley. La legitimación va a operar en favor del acreedor, permitiéndole el ejercicio de los derechos, y en favor del deudor, facilitándole el cumplimiento de la prestación. Hay una función que se denomina bifronte de la legitimación, que beneficia tanto al acreedor, ¿sí?, para ejercer los derechos inherentes del título, como para el deudor, para facilitarle cumplir la prestación cambiaria a la cual se obligó. ¿Sí? Legitimación activa va a operar a favor del portador cualificado del título, con la sola exhibición del título, sin necesidad de probar titularidad. Ahora, decimos, opera a favor del portador cualificado o calificado. ¿Cuál es la posesión calificada y, en consecuencia, legitimante? Yo creo que esto lo vieron, pero por las dudas también lo adelantamos, más allá de que, porque esto tiene que ver también con la clasificación de los títulos según la ley de circulación. Y acá es lo importante de eso, que la posesión
calificada y en consecuencia legitimante va a ser tal según sea la circulación del título. Cuando es un título al portador, la sola posesión del título como un título, el título al portador es un cheque por el artículo 18 de la ley de cheque, nos habla de la posibilidad de librar un cheque al portador, ¿sí? Entonces, la sola posesión de ese documento va a ser posesión calificada y legitimante. Eso en los títulos al portador. Ahora, ¿qué pasa en los títulos a la orden? ¿Cuáles son los títulos a la orden? Y eminentemente la letra de cambio y el pagaré son títulos a la orden. Que a la orden, ¿cómo circulan? Por endoso, ¿sí? Entonces, en este caso de los títulos a la orden, la posesión y la cadena ininterrumpida de endosos van a ser a la posesión calificada y legitimante. Y por último, los nominativos, se va a requerir para ser un poseedor calificado la posesión, la cadena ininterrumpida de endosos y la inscripción de tales endosos en los registros del emisor. ¿Se entendió esto? Esto se va a volver, en cuanto se vaya al análisis también de la letra de cambio y del pagaré, se vuelve, pero quería mencionarlo ya que hablábamos de legitimación, de acuerdo a las clases que ya vieron de la clasificación de los títulos, que esta digamos que es una de las clasificaciones más importantes, la clasificación de los títulos según su ley de circulación, porque esta clasificación es la que nos va a decir en cada título, al portador, a la orden y los nominativos, quién va a resultar el poseedor calificado, ¿sí? Y la legitimación pasiva, el pago va a tener efectos liberatorios para quien paga, perdón, siempre que se pague al portador legítimo, conforme la ley de circulación, y que no medie dolo o culpa grave del deudor. Dolo en cuanto al conocimiento efectivo de que el derecho no corresponde al poseedor, o culpa grave en cuanto a la negligencia del control de legitimidad. Asimismo, la legitimación pasiva se despliega en cuanto a que se permite al deudor rescatar el título que paga, es decir, anularlo, romperlo, cancelar el pago, evitando que le sea presentado al cobro por segunda vez, ¿sí? Entonces, las disposiciones del Código Civil y Comercial, reformado, por supuesto, el Decreto Ley 5965 y la Ley de Cheque 24.452, hay una uniformidad de criterios en cuanto a este tema que vimos. El artículo 1819 nos habla de la titularidad en los títulos valores. El artículo 1842, la legitimación en los títulos valores a la orden. El artículo 17 del Decreto Ley de Letra de Cambio y Pagaré 5965 menciona quién se estima que es y quién se considera, mejor dicho, portador legítimo. El artículo 103, que es la remisión que hace del pagaré a la letra de cambio, remite al 17 para considerar quién va a ser portador legítimo en el pagaré. Y el artículo 17 de la ley de cheque 24.452 que nos habla respecto del portador legítimo en el cheque. Entre todas estas normas hay una identidad conceptual de estos temas, así que bueno, yo igualmente lo traje a colación para que lo tengan en cuenta y se guíen también en cuanto al espectro de normas y leyes a tener en cuenta, ¿sí? Así que, bueno, chicos, esto es en cuanto a lo que yo había, digamos, pensado. A ver, ahí está. A ver si me han hecho otra pregunta, ¿no? Bien.
Bueno, no sé si tienen alguna duda. Estos temas se vuelve sobre ellos, siempre cuando se ven también los prácticos, que vamos a ver de qué forma los podemos ir viendo por esta vía, pero se puede perfectamente, siempre se vuelve sobre los temas, pero me parecía que con este arranque que ya habían tenido de las clases era importante volver a mencionar estos caracteres, estas menciones a lo que es el rigor cambiario y a este tema de legitimación, para que lo tengan en cuenta, ordenar un poco en sus cabezas, que les sirva desde ya, que es mi objetivo. Bueno, el material lo tienen subido, las dudas también nos las pueden hacer. Mi mail, yo creo que figura, mi mail es sil de Silvana de Gregorio, todo junto, @hotmail.com, así que si alguno tiene alguna duda, algo que me diga, Silvana, no entiendo tal cosa, bueno, a veces me mandan mail desde lo más sencillo, diciendo, por favor, explícame esto que no lo puedo entender, es válido, todas las preguntas se consideran válidas, no hay ningún problema sobre eso, nuestro objetivo es ayudarlos, más en estas clases de los viernes. La clase del viernes que viene seguramente la van a tener con Silvina Carnero, quizá también esté yo o la va a dar ella misma, pero bueno, también igual que yo, ¿no es cierto?, poder ayudar y tratar de que los temas se entiendan y no que les queden ahí en el tintero como cosas inentendibles. Y lo de cambiario, por más pavo que parezca la pregunta o más sin sentido, no importa, todo vale porque bueno, hay que ubicarse en tema, ¿sí? Yo siempre hay algo que lo comento en las presenciales, pero lo comento acá, está grabado también, pero no implica nada. Yo tenía un cliente en el estudio, no sé si alguno ya cursó, porque lo digo siempre, porque era... y resulta que él era comerciante, era alguien del comercio que sabía, estaba acostumbrado a estos temas. Y él había dejado un local que alquilaba para un comercio de él, y en el local había firmado pagarés. Ustedes saben que muchas veces en los contratos de locación se firman pagarés adelantados por los alquileres que se vayan devengando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, pasa en diciembre, lo pago y se rompe el pagaré de diciembre, y así, es como una forma de el locador, ¿no?, el dueño del inmueble, de asegurarse de algún modo más certero también que va a cobrar y que si no va a ejecutar el pagaré. Pues bien, este buen hombre se había peleado con su locadora, era un hombre de mucho carácter, y se había peleado. Se peleó, pero se peleó, terminó re mal, y Silvana y yo me fui. Bueno, digo, bueno, ¿y los pagarés? No, Silvana me dice, no, los pagarés no importa. ¿Los pagarés no importa qué? Le digo. No importa porque ya está, yo me fui antes, cumplí con el tema de la rescisión anticipada y yo le mandé carta documento y bueno, no me va a volver a reclamar. Encima él había pagado alquileres anteriores que ella nunca, por ejemplo, un año, que la mujer no le había dado los pagarés rotos. Tenía 12 pagarés del año anterior que nunca se los dio. Digo, pero pedíselos. No, Silvana, pero por favor, ¿a quién se le ocurre que yo puedo ser de nuevo ejecutado por esto? Bueno, al día de hoy, gracias a Dios, nunca se lo ejecutaron. Pero si esos pagarés, por eso les digo de este rigor cambiario formal, sustancial, procesal, que parece algo de un cuento, es real. Si a él viene alguien, y no la locadora, puede venir X, que él nunca conozca, que ven de Neuquén, que le ejecuten el documento. Tiene la firma, cumple con los 8 incisos, se lo ejecutan. ¿Sí? Así que bueno, esto lo cuento porque ahí es como que uno también hace un clic y dice, bueno, las preguntas son todas válidas, ¿no? En cambiario y esta complejidad a veces hasta entenderlo. Yo he escuchado que inmobiliarias Acá piden dice, como garantías. ¿Se puede hacer eso? ¿cómo? Que yo he escuchado que incluso Perdón. inmobiliarias
piden firmas de pagaré como garantías, digamos, y quería saber si se puede hacer eso. Mira, es decir, hay cuestiones, no es ilegal hacerlo, porque firmar un pagaré se puede perfectamente. Lo que pasa que también, acá en Mar del Plata un año se armó un escándalo porque vino una universidad de Buenos Aires y daban en un hotel un congreso de derecho concursal y hacían firmar, a los que todavía no habían pagado, hacían firmar pagarés, abogados, eran abogados todos, el Congreso estaba destinado a abogados y hacían firmar pagarés. Y la gente se empezó a quejar, ¿cómo nos van a hacer firmar pagarés? Y después esos pagarés desaparecen, nos van a ejecutar. O sea, bueno, pero uno dice, ¿es válido? Y bueno, o sea, no está prohibido por la ley. Lo que pasa que es también el deudor quien tiene que ver qué acepta, ¿no? Y qué no, en ese momento. A veces uno se ve obligado y lo hace. Y después tener los recaudos, por ejemplo. No pasa nada, lo que pasa es que vos después pagás y eso exigir que se rompa, porque si no te pueden volver a reclamar. ¿Está? Y acá me hacen una pregunta, me dicen, ¿los títulos de legitimación y los títulos impropios son títulos de valores? Porque Gómez Leo considera que son lo mismo. No, digamos, no me acuerdo ahora Gómez Leo cómo lo tiene, no son títulos valores, ni son títulos valores cartulares, desde ya que no, ni no cartulares, son títulos de legitimación y títulos impropios. ¿Sí? No, yo no los consideraría títulos valores con la implicancia que tienen, porque los títulos de legitimación, esto del vale de la lavandería, de un ticket de estacionamiento, no otorgan derechos cambiarios como si los títulos valores, ¿sí? Sean cartulares o no. Léanlo de Legón también, cualquier cosa, la semana que viene volvemos un poco sobre esta clasificación también de los títulos de legitimación y los impropios, pero son como categorías distintas y diferenciadas cuando se habla de los títulos en realidad circulatorios, porque antes hablábamos de títulos circulatorios, ¿sí? Y ahora para la letra de cambio pagaré y cheque hablamos de títulos valores cartulares y no cartulares. Entonces, bueno, a raíz de esto puede surgir algunas de estas especies, pero en realidad los títulos de legitimación y los impropios no son títulos valores, ¿no? Porque no otorgan esos derechos cambiarios. Así que, bueno, chicos, ya estamos en 4 menos 5. Si no hay ni chances de que Hola. Mariana, tenés el micrófono abierto. No sé si es Mariana. Sí, no sé, a alguien se le... Ahí está. No, por favor. Bueno, chicos, entonces nos vemos la semana que viene. Las dudas que tengan también, si algo consideran que algún viernes quieren que, capaz que lo tengan más en duda y quieren que el viernes lo tratemos, también nos mandan mail, entonces podemos hacer una noción y un repaso así rapidito por el tema. Yo hice hoy porque era algo que a mí me parecía importante que lo tengan bien identificado, pero también pueden ser que en la semana manden, ay Silvana, se puede ver tal tema y lo charlamos, que no hay ningún inconveniente, así les sirve para el estudio. Así que bueno, buen fin de semana largo. Yo con esto de la cuarentena, los chicos en casa y toda la milonga, me enteré ahora que el lunes es feriado, así que la pasen lindo, va a estar lindo, así que, pero bueno, algún tiempo dedíquense a leer, porque después cuando se empieza a juntar todo siempre es más complicado. Y cualquier cosa, mandan mail, no arrastren esa duda. Mándenmelo, escríbanlo, que no sale de ahí, no va a ninguna red social. Bueno, gracias. Chicos, les dejo un saludo grande a todos. Gracias, profe. Chau, buen fin de semana. A ustedes, gracias.
Chau, chau, chau. Gracias.